Todavía recuerdo el vértigo que sentí cuando me crucé con aquel extraño. Era a principios de febrero, en Madrid, y en medio de la inercia de la cotidianidad, una grieta se abrió. Fue como si el pasado, lo vivido, lo soñado y lo temido se colasen en aquel instante. Aquella extraña dilatación del tiempo me dejó suspendida entre lo que fui y lo que era. Y es que yo conocía perfectamente a aquel extraño. Sus horarios, sus manías y sus sueños habían habitado en mí. Pero aquello había sucedido en otra vida, en otro Madrid y en otra Patricia. Quizás fuera este delirio emocional, esta búsqueda interna y ese hilo invisible el que inspiró a Virginia Woolf a escribir La señora Dalloway. Clarissa, con su paseo, sus flores, sus recuerdos, nos enseñó que la vida entera puede desplegarse en un solo día. Queridas, hoy llegamos al último episodio de una temporada llena de literatura, de vida, de invitadas excepcionales y de verdad. Y quizás esta fisura en el tiempo me lleva a rebobinar a la primera vez que me senté en esta silla. Y por eso, para ponerle un broche de oro a esta primera temporada, lo vamos a hacer con dos mujeres extraordinarias, Virginia Woolf y nuestra invitada de hoy, la escritora Inés Martín Rodrigo. Comenzamos. Let's go. Soy Patricia Fernández y esto es Clásicos con Altura, el podcast donde redescubrimos la literatura universal desde una perspectiva contemporánea. Y hoy tenemos un tema que yo diría que es un temazo para nuestro fin de temporada, la percepción del tiempo, y lo hacemos de mano de dos mujeres bastante icónicas, ya os lo he avisado, Virginia Woolf e Inés Martín Rodrigo. Bienvenida. Muchas gracias, un placer. Muchísimas gracias. En este episodio que me hace especial ilusión. Mil gracias. Estoy súper contenta, ¿no? Porque es como que tengo aquí a una escritora que yo siento que dentro de unos años se va a hablar de ti y yo diré, espero que... Bueno, yo también estaré muerta, en verdad. Diré, yo a esta mujer la conocí y se vino a mi podcast, pero es que además también estamos hablando de una escritora bastante icónica que yo no sé qué diría Virginia Woolf de nuestro set. Creo que le gustaría bastante. Bueno, yo creo que sí, porque es difícil que no guste este set Muchas gracias. Que habéis... Yo no lo he creado, podrías criticarlo y yo no te voy a decir nada. Bueno, pero aún así no podría criticarlo porque realmente me gusta. No sé, yo imagino que a Virginia Woolf le gustaría. Lo que sucede es que es verdad que ella era una mujer un poco introvertida, bastante poco dada a lo social, como se puede deducir de la lectura de muchos de sus libros y como podemos deducir también tras haber leído su diario, por ejemplo, o la biografía que sobre ella escribió su sobrino Quentin Bell, que es maravillosa. La recomiendo especialmente a los espectadores / oyentes, pero estaría muy contenta de que estuviéramos tú y yo aquí reunidas hoy para hablar de la señora Dalloway, claro. Sí, sí. Me he adelantado, ¿no, Patricia? No te has adelantado. Todo el mundo sabe que esto va sobre la señora Dalloway. Vale. Pero bueno, tú adelántate lo que quieras, que aquí nos da igual. Por ejemplo, yo me voy a adelantar, y esto lo estábamos hablando antes de cámara, nada que ver, voy a abrir un paréntesis, pero es que, chicas, tengo un pedazo tomate en la media. Tengo un tomate, aquí me van a hacer un simpático zoom. La vida es así, es una grieta, se me ha abierto una grieta en la media, pues como se abren grietas en la vida y que lo peor que nos pase sean las medias. Tiempo, claro que pero sí. Bueno, es que grabamos mucho y tengo unas uñas muy largas. Pensé que ibas a decir que la vida es un tomate, que también puede La ser. vida es un tomate, sí, la vida. Ese fue un programa de televisión. Bueno, que me voy, tía, es que tengo como un poco flujos de conciencia, vamos a hablar hoy de flujos de conciencia. Es que hoy lo que nos espera es intenso, claro. Siempre es intenso hablando de Virginia Woolf, pero yo creo que en esa intensidad y en esa profundidad la lectora siempre encuentra recompensa. Sí, y es que yo siempre digo que Woolf para mí es una motomami, porque era introvertida, pero también... Una motomami, tía, porque era un icono del círculo de Bloomsbury. Quiero decir, ¿quién no piensa? Yo me la imagino a ella, que luego se convirtió en un icono feminista, pero yo me la imagino a ella con su pesar. pipa... A su pesar. Se convirtió en icono feminista a su pesar, todo hay que decirlo. ¿Por qué? Bueno, yo no creo que ella buscara convertirse, he hablado antes de su introversión y bueno, ella bregó toda su vida con la salud mental hasta que finalmente terminó suicidándose después de varios intentos, ¿no?
pero no era una persona demasiado, como he dicho antes, extrovertida y yo creo que lo de aspirar a convertirse en un icono, no sé cómo se reconocería ella en ese papel. Pero bueno, los iconos se convierten en iconos casi todos a pesar de ellos mismos y de ellas mismas. Tú y yo podemos dar fe de ello. ¿Qué culpa tenemos nosotras de ser iconos? Ya. Pero lo llevamos bien. Perfectamente. ¿Verdad? Yo muy a gusto. Es como hay que llevarlo, pese a los tomates, no hay problema. Las grietas. No hay problema. Pero hoy vamos a hablar de un libro que es fascinante, que es La señora Dalloway. Y te voy a preguntar, porque bueno, yo para los episodios siempre me tengo que releer las lecturas y siempre la lectura que saco es muy distinta. Y yo recuerdo la primera vez que me leí La señora Dalloway siendo más jovencita, como con 14 o 15, y yo decía... O sea, fuiste una lectora precoz de La señora Dalloway. Pero es culpa de mi madre. Mi madre siempre tiene ¿Culpa la o culpa. virtud? Es decir, que tu madre te llevara a leer a los 14 años a La señora Dalloway, un aplauso enorme. Pero es que me daba Machado a los 6. Para tu madre. Machado a los 6. Bueno, Machado a los 6, Virginia Woolf a los 14... Y así estoy desquiciada, disociada y pagando la terapia. Eres un icono, Patricia. Eres un icono, recuérdalo. Recuérdalo, ¿no? Recuérdatelo cuando estés llorando en tu habitación. Pero, claro, yo recuerdo que no entendía absolutamente nada. Hablábamos fuera de cámaras de que, bueno, es un libro que sale poquito después de que salga el Ulises. Yo digo que el Ulises es infumable, la Virginia... Eso lo has dicho tú, ¿eh? Que quede claro. Vamos a dejar claro, por favor. Es un coñazo. Vamos a dejar claro, por favor, la que ha dicho que el Ulises de Joyce es infumable es Patricia. Sí. Yo no lo he dicho. No, ¿a ti te gustó el Ulises de Joyce? Nunca he leído el Ulises. Claro, por eso nunca lo has leído. Claro, yo nunca me lo he terminado. Y además no tengo ningún reparo en reconocerlo. No. Es como la Magdalena de Proust. O sea, qué coñazo, señores. Bueno, ahí ya tendríamos una discusión bastante profunda porque a Proust sí que lo he leído y estoy dispuesta a rebatirte, pero he de reconocer, y de verdad que no tengo ningún reparo ni ninguna vergüenza en reconocer que no he leído el Ulises de Joyce. Yo creo que hablabas antes del tiempo, de las grietas temporales, en fin, yo creo que a cada libro se llega cuando se tiene que llegar, igual que a cada película, yo creo que no hay que forzar las cosas, ¿no? Y a veces, precisamente por forzar esas lecturas, la impresión que queda en nosotros de esa obra, de esa novela, de ese libro, es distinta y a veces mala incluso, ¿no? Por eso yo estoy totalmente en contra de obligar a ciertas lecturas en años escolares, ¿no? Yo creo que la lectura se contagia. Tú realmente, seguramente, qué cantidad de adverbios, empezaste a leer porque tenías a una madre en casa que leía y por tanto la imitabas y los niños hacen lo que ven en casa, ¿no? Y en ese sentido es fundamental que todos que en la medida de lo posible crezcamos en un ambiente en el que la lectura esté presente, claro. Ahora ya es distinto que de pronto llegues a la señora Dalloway a los 14 años. Esto ya me parece una precocidad. Bueno, hay iconos precoces. ¿Cómo fue la primera vez que llegaste tú a...? ¿Lo recuerdas? Pues he tenido que hacer memoria. Además, este libro, yo tengo una vinculación especial con Virginia Woolf. Yo creo que todas... ¿Sois primas? Habría que comprobarlo, porque luego está la teoría de... ¿Cómo es esto de los 6 ángulos? ¿Cómo es esto? Las 6 personas de distancia, ¿o cuántas? Sí, no sé, yo por esa teoría creo que llego a la Rosalía. O sea, tú también eres motomami. ¿Llegas a Virginia Woolf? No lo creo, pero no, estoy convencida de que no. Me quedo muy tiesa, ¿eh? No tengo familia que yo sepa, ni mi árbol genealógico no cruza las fronteras españolas. Creo, o sea, creo, hasta donde yo sé, no, como mucho Portugal. Y creo que PSOE y yo tenemos poco que ver. Pero tengo una vinculación especial con Virginia Woolf, como digo. Todas las mujeres que nos atrevemos a llamarnos escritoras debemos tenerla con Virginia Woolf, porque somos deudoras de ella, ¿verdad? Si hoy somos capaces de escribir, si hoy tenemos novelas y tenemos ese cuarto propio y esa habitación propia, es en gran medida gracias a Virginia Woolf, ¿no? Entonces, yo la vengo leyendo desde hace mucho tiempo. Para mí, por ejemplo, la lectura del Orlando fue una
de su Orlando, ¿no? Fue una absoluta revelación. Creo que fue una innovadora en muchísimos aspectos, no solo literarios, sino también sociales, culturales, etcétera, etcétera, ahí en el Orlando, por ejemplo, con el género, ¿no? Pero como digo, tengo una vinculación, insisto, especial que he querido demostrar además en los títulos de algunos de mis libros, ¿no? De algún modo dándole las gracias o mostrando ese agradecimiento que yo creo que tenemos que tener todas, ¿no? Por ejemplo, uno de mis libros se titula Una habitación compartida. En él se publicó en mayo del año 2020, el peor año y el peor mes posible para publicar un libro, pero salió en esas fechas y luego ha tenido una vida muy larga, hay que decir, en el que yo recopilaba conversaciones con escritoras, ¿no? Desde Siri Husbeth a Elena Poniatowska, Rosa Montero y muchísimas más, ¿no? Y quise titularlo Una habitación compartida en homenaje a esa habitación propia de Virginia Woolf, ¿no? Pero es que hace 2 años justo publiqué un librito muy cortito, por eso lo llamo librito, porque en realidad es un libro muy profundo y que tiene una carga tanto personal como literaria y narrativa bastante fuerte, bastante tremenda, que decidí titular Una homosexualidad propia, ¿no? También rindiéndole homenaje a ella, ¿no? Entonces, pues para mí es especialmente emocionante estar aquí hoy contigo, pues hablando de la señora Dalloway, que además, para cerrar el círculo, se publicó el 14 de mayo de 1925 y mi cumpleaños es el 14 de mayo. No me digas. Sí. Felicidades por partida doble, Mari. Muchas gracias. Joder, ese día la tarta... hubo un guiñito o algo, ¿no? Pues la verdad es que si te soy sincera, y no. como estamos aquí entre amigas, sí, ya prácticamente, es que ni me acordé. Me encanta, maravilloso. Ni me acordé porque además este año ha coincidido que el 14 de mayo de este año yo presenté mi última novela, Otra versión de ti, junto a otra amiga y maravillosa escritora que fue Elvira Lindo, en la librería La Mistral, aquí en Madrid. Y aquel día fue una locura, porque yo venía de Oviedo de haber participado en el jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras que le concedimos a Eduardo Mendoza, como para acordarme yo de que ese día además se cumplían 100 años de la publicación de la señora Dalloway. No se me puede pedir tanto. Bueno, ese fallo ese premio a Eduardo Mendoza, yo me acuerdo que estaba conduciendo cuando me enteré, lo vi por la radio. En fin, que nos vamos porque es lo que tiene la maravillosa de la literatura, que te pones a hablar de un tema y te acabas yendo a otros tantos, y esto es precisamente lo que le pasa a la señora Dalloway ese día, que dice que no, que va a comprar ella las flores. Estamos a finales de junio en Londres y es fascinante porque estamos simplemente a finales de junio en un día random en Londres y de repente pasa toda una vida. Yo empezaba este episodio hablando de ese encuentro con un extraño, ¿no? Que no es un extraño, ¿no? Que es una expareja, para que nos entendamos. Cómo te retrotrae a todos esos años que ya no están. Y me parece fascinante, y es algo que pasa con el Ulises, que por eso lo hemos sacado antes a colación, y son el tiempo cronológico, es decir, un sencillo día, una simpática hora, que te puede dar para llenar cientos y cientos de páginas y acabar cuando lo estás leyendo pues un poquito desquiciada. Yo lo voy a decir, yo cuando me lo he leído con 27 yo he acabado simpáticamente desquiciada. He dicho... Claro, no te he preguntado cómo lo viviste la primera vez que lo leíste con 14 y ahora que lo has vuelto a leer pues más de una década después, ¿no? Pues con 14 lo entendí, pues te diré que no con el dramatismo con el que lo vivo ahora. Con 14 no había experimentado ninguna muerte, no había vivido ningún duelo, y el hecho de experimentar una muerte, de ser consciente de que la vida se acaba, hizo que con 27 mi lectura fuese completamente distinta. Porque siento que experimentas, al final la vida te llena de experiencias, la mayoría de ellas dolorosas, y de las buenas, cuando se acaban, se convierten en algo doloroso para mí. Y entonces fue
pues muy doloroso, porque yo creo que muchos... Me pasa con Isabel Allende. Hay muchas escritoras que a mí me retrotraen a los duelos. Pero vamos a hablar de esto que es maravilloso, que tú como escritora, además, ¿cómo lo vives, no? Porque mucha gente se sorprende cuando les dices, no, este libro, que luego dio pie a ese otro libro de Michael Cunningham, creo que Michael Cunningham, Las horas a la película, Meryl Streep, todo, sucede en un día. Y esa es la magia de la literatura cuando es grandísima literatura, como es en el caso de Virginia Woolf, ¿no? Tenemos que reconocer el enorme talento y también la valentía que demostró siempre en todos sus libros y sobre todo en La señora Dalloway, ¿no? Porque hasta que ella no escribió La señora Dalloway nadie se había atrevido y... Recalco lo de atreverse, ¿no? Porque estamos hablando de hace un siglo, ahora parece una cosa como como muy actual y como muy contemporánea, ¿no? Que de pronto un escritor o una escritora deje que sea un personaje el que a través de su flujo de conciencia o a través de lo que también podríamos llamar monólogo interior, vaya guiando al lector o a la lectora a través de todas esas páginas que transcurren en un solo día y sin embargo repasan o recopilan toda una vida, ¿no? Pero en aquel momento, cuando Virginia Woolf lo hizo, fue un paso de gigante, ¿no? Pero ella es una gigante también de la literatura y por tanto lo demuestra una vez más. Tenía el referente del Ulises de Joyce, del que ya hemos hablado muy bien, pero verdades como puños de la suerte. Siempre. Desde luego yo soy muy honesta, tanto en mi literatura como en las conversaciones que mantengo a propósito de ella y a propósito de otras literaturas, ¿no? Y de las obras de otras autoras y autores a las que admiro, ¿no? Pero que ella lo hiciera en aquel momento fue muy osado por su parte, ¿no? No recuerdo qué crítica tuvo, la verdad. Habría que plantearse si es importante o no lo que la crítica tuviera que decir en aquel momento sobre Virginia Woolf y sobre la señora Dalloway. Pero cuando antes has mencionado el tema de la posteridad, que has dicho, dentro de 100 años, cuando alguien esté hablando de nosotras o de Virginia Woolf, yo he pensado, la clave en la posteridad de una obra o la clave para evaluar si una obra será o no recordada con el paso del tiempo es precisamente ante lo que estamos en La señora Dalloway, ¿no? O sea, es un milagro que hoy estemos hablando de un libro escrito hace un siglo y que además ese libro, esa novela, nos siga apareciendo contemporánea. Porque una de las cosas que seguramente tú, Patricia, habrás experimentado al leerla por segunda vez con 27 años es que Virginia Woolf, a través de Clarissa Dalloway, y de ese paseo que ella decide dar por Londres en un día de finales de junio para preparar la fiesta que luego por la noche va a ofrecer en su casa, etcétera, etcétera. Lo sorprendente es que los temas que trata Clarissa Dalloway, o mejor dicho, que trata Virginia Woolf a través de Clarissa Dalloway, son temas que nos competen a nosotras y que nos apelan a nosotras, ¿no? Desde, por supuesto, el amor más idealizado a través de Peter, por supuesto, la guerra, ¿no? Que es otro de los grandes temas que está como trasfondo en la novela y que parecía que era algo como del siglo XX y que, sin embargo, estamos viendo que es un tema completamente actual y que nos atraviesa y que nos desgarra todavía hoy a diario, ¿no? El estrés postraumático. O sea, Virginia Woolf escribió sobre el estrés postraumático hace un siglo, cuando ni siquiera existía la definición de estrés postraumático. Incluso el propio deseo femenino. El deseo femenino es un tema que desde mi punto de vista,
no se ha tratado, y cuando se ha tratado se ha maltratado en la literatura. Incluso las propias autoras no hemos sido capaces de explorar ese deseo. Bueno, por siglos de educación machista y heteropatriarcal, ¿no? Pero ese momento en el que Clarisa recuerda ese beso que se dio en una fiesta con una amiga, ¿no? Y en el que quizás está planteando la exploración del deseo homosexual. Son tantas cosas las que hizo Virginia Woolf en La señora Dalloway que creo que es un milagro literario. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que la tragedia de Woolf es la nuestra. Uh-huh. Y que al final es muy jodido reconocerte en temas que atravesaban a las mujeres hace 100 años y decir, seguimos con estos mismos temas porque, por ejemplo, en el tema de la sexualidad femenina, bueno, qué decir, ¿no? Gran temazo. Yo siento que seguimos en el siglo XIX en muchos aspectos. Bueno, algo hemos evolucionado, ¿eh? Hemos evolucionado, pero vas al ginecólogo, y es tremendo, ¿eh? Lo de los ginecólogos, la violencia obstétrica. Quiero decir, al final, creo que lo fascinante de Virginia Woolf y de las escritoras de su generación es que hablan de cosas que no tienen nombre, que las nombramos después. Es que seguramente fueran ellas las que, sin saberlo, les pusieran nombre, ¿no? Y esa es una de las capacidades maravillosas que también tiene la literatura, ¿no? Yo siempre digo que esa facultad para nombrar las cosas, para describir sentimientos y sensaciones que tú no sabes que tienes y que te ves reconocida en ellos al leer novelas como La señora Dalloway. Sí. Es uno de los, vuelvo a utilizar la palabra milagro, que es una palabra que ya he empleado varias veces a lo largo de la conversación y que seguramente volverá a salir, ¿no? Pero es uno de los grandes milagros de la literatura, ¿no? Pero claro, es un milagro que solo obran, bueno, pues autores de la talla de Virginia Woolf. A mí me dijo mi psicóloga hace unos meses, que estaba yo pasando un periodo bastante malo, me dijo, todos los libros que te lees, bueno, tienes que dejar de leerlos. ¿Sabes por qué? Porque cuando te decía lo de que pues eran? Yo existencialismo total, o sea, de Virginia Woolf, todo lo que te puedas imaginar. No sé, en ese momento me estaba releyendo un libro del que vamos a hablar hoy, que es Mi año de descanso y relajación. Yo estaba en mis últimas, yo estaba a un paso de seguir a Virginia Woolf en su camino no literario, pero sí vital. Y ya ante la tragedia, comedia, como decía Shakespeare. Y me acuerdo que tuve que dejar y de verdad lo hice como un ejercicio de reflexión, ¿no? De leer a estas autoras, porque pienso que el peso que cargan las autoras es muy distinto al que cargan los autores. Pero un poco para quien nos esté escuchando, que se sitúe, de que diga de qué están hablando de estas dos mujeres con unos cerebros sencillamente increíbles. O sea, el IQ de esta habitación está subiendo la temperatura. Pero el flujo de conciencia, ¿no? De tú te pones a pasear y empiezan a pasar 1000 cosas, se te vienen 1000 pensamientos, te empiezas a acordar de 1000 momentos que has vivido. Y fíjate, Inés, que yo pienso que hoy tanto las escritoras como las personas normales, o sea, como el resto de la población, porque los escritores y las escritoras no somos personas normales. No. ¿Qué somos? O sea, quiero decir, tú lees a Virginia Woolf y dices, esta tía no pertenecía al vulgo. O sea, aquí hay algo por encima, ¿sabes? Estas personas hay algo más, ven algo más, ven una realidad que el resto de los mortales no ven, porque yo siento que hay una sensibilidad especial. Pero yo digo, hoy en día, ¿cómo habitamos esa conciencia no tengo el móvil a mano, ¡mierda! Pero con la sobreestimulación que hay, porque es que me parece precisamente muy complicado. por lo que acabas de hacer tú, ¿no? Has echado mano del móvil y no lo tenías, pues porque tenemos el móvil en la mano permanentemente, ¿no? Yo tengo este toque. Sí, y seguramente dentro de unos años todos desarrollaremos unas artritis reumatoides terroríficas en los dedos y, en fin, debido precisamente a que el móvil se ha convertido en una prolongación más de nuestras extremidades, ¿no? O en una extremidad más, básicamente. ¿Por qué no habitamos ese flujo de conciencia? Porque no nos paramos.
Es que es imposible. Bueno, yo creo que es posible. ¿Tú qué haces? O sea, venga, vamos a... Yo creo que es posible. Tú llegas yo y creo dices, que es posible. me aburro. ¿Qué No, haces? yo creo que es posible, porque de lo contrario yo no escribiría. Pero en los momentos que no estás escribiendo. Bueno, pues en los momentos en los que no estoy escribiendo, yo me obligo a parar. ¿Cómo? Danos tips. Bueno, pues es tan sencillo como... Te lo estoy rogando. Dejar el móvil alejado en un lugar lejos de ti en casa, si es que estás en casa. O, mira, a mí me gusta mucho caminar, como a la señora Dalloway. También me gusta mucho comprar flores. Y como a Elizabeth Bennet. También. Y cuando salgo a caminar, muchas veces, a no ser que tenga que estar pendiente del móvil, pues porque tengo que cerrar algo o porque estoy pendiente de una llamada o lo que sea, yo lo dejo en casa. Y salgo a caminar sin el móvil. Y ese ejercicio, que parece una chorrada, que parece una decisión nimia y tonta, me da una ligereza. Voy caminando más ligera, voy caminando y mi mente, en lugar de estar pensando, ay, voy a mirar el móvil a ver si me ha llegado un WhatsApp o a ver qué hora si... es el último Gmail. ¿Qué hora es? No, porque me gustan mucho los relojes y... Por cierto, te lo iba a decir, me he fijado. Somos la Resistencia. Ah, sí, porque... No tenemos un simpático... hay una simpática esposa, porque son esposas. Pero tecnológicas. Por los iWatch y esas cosas, ¿no? No miro a nadie por aquí el equipo, no lo sabéis, pero aquí hay un simpático equipo con iWatch o como se llamen, y me parecen las esposas del siglo XXI. Me encantan los relojes, entonces renunciar a tener esta preciosa esfera... ¿De dónde es el tuyo? Pues no lo sé, porque me lo regaló mi pareja hace unos cuantos años y porque yo llevaba tiempo persiguiendo estaba muy obsesionada. Porque yo soy muy de obsesiones. Como buena escritora, soy muy de obsesiones. Entonces, de pronto descubro algo o veo algo, porque soy igualmente muy observadora y me obsesiono con ello. Entonces, fuimos a un concierto de Sophie Auster, la hija de Siri Husbeth y Paul Auster, en Madrid, en el Café de Berlín, que está muy cerquita de... ¡Ostras! ¿Este concierto cuándo fue? ¿Hace como 4 o 5 años? Fue ya hace... Sí, yo creo que en el... Sí, me acuerdo. En el 19 puede ser, o así. Sí, antes de COVID. Sí. Y entonces el Café de Berlín, para los oyentes y espectadores que no lo conozcan, es un sitio chiquitito, bueno, pues conciertos más íntimos y tal, y ves muy cerca a la cantante o el cantante que esté en ese momento. Y yo me fijé en que Sophie Auster llevaba un reloj que tenía la esfera rectangular. No era la esfera circular, ni era cuadrada, era rectangular. Espera, enseña a la cámara, un simpático zoom. No sé si Ahí se está. ve o... Sí, ¿no? Pues este es. Este es. No el de Sophie Auster, seguro. No se lo robamos a Sophie. Pero es rectangular. Y entonces desde aquel momento yo me obsesioné con tener un reloj de esfera rectangular. O sea, ¿fuiste influenciada? Sí. No, es que me gustó esa esfera rectangular que yo nunca había visto en un reloj. ¿No? Y no. Y entonces le di una turra a mi pareja. Cari. Con esto, terrible. Y al final a ella le costó mucho trabajo encontrarlo, porque no es nada fácil encontrar un reloj con esfera rectangular, y al final lo encontró, pero no sé dónde, porque como era un regalo, tampoco pregunté ni No nada. le preguntes a Sophie Auster. No. Y no sé cómo he acabado hablando del reloj de esfera rectangular, pero... Pues precisamente porque damos paseos donde nuestros relojes no nos encadenan. Eso es, estábamos hablando de cómo me habías preguntado por tips para permitir o fomentar el flujo de conciencia, ¿no? Bueno, yo creo que el móvil es una herramienta muy útil, pero también es una herramienta muy destructiva y sobre todo muy autodestructiva, ¿no? Yo creo que, bueno, vamos a darnos cuenta de ello cuando pasen unos cuantos años, la nefasta influencia que tienen las pantallas en esas pantallas así, en nuestra formación intelectual y en nuestro propio estar con nosotros mismos, que parece una tontería, pero es muy importante, ¿no? Yo tengo 2 sobrinos, uno tiene 8 años y la pequeña cumplirá 6 a finales de este año, y son una generación que se ha criado con las pantallas, y son una generación que no saben aburrirse. Yo
tengo ya unos cuantos años, y yo recuerdo que durante mi infancia me aburría mucho. Y ese aburrimiento era un motor para mi imaginación, era un motor para mi creatividad. Y creo que es importante que los niños y las niñas de hoy en día se aburran y sepan aburrirse y no encuentren en ese aburrimiento algo decepcionante o que les puede incluso enfadarse o cabrearse, ¿no? Entonces, creo que ese flujo de conciencia que desarrolla Clarissa Dalloway o que va a lo largo de las páginas de la novela es un ejemplo de cómo con el solo desarrollo del pensamiento se pueden llegar a lugares muy profundos de nuestra mente, se pueden llegar a lugares muy profundos de nuestro ser, pero es que hay que dejar que eso suceda y hay que motivar que eso suceda, ¿no? Y luego, una de las cosas más maravillosas que tiene este flujo de conciencia, que tiene el flujo de conciencia de este personaje, de esta protagonista en concreto, es que es capaz de presentarnos a los demás personajes del libro, ¿no? Es decir, tú vas conociéndolos porque Clarissa se acuerda de ellos, ¿no? Y lo hace de una manera muy natural, nada forzada, y creo que eso desde el punto de vista del estilo es maravilloso. Es una representación maravillosa, ¿no?, de lo que es ponerse a dar un paseíto y caminar y que empiecen a surgir pensamientos. Evidentemente, Virginia Woolf ese día también se dejó el iPhone en casa. Pero fíjate que lo que comentabas de los móviles, yo aquí, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Yo me he dado cuenta de que en esta lógica neoliberal de que cada minuto de tu vida tiene que servir para algo, yo a la misma plataforma a la que le debo pues muchas cosas porque impulso una carrera profesional que hoy en día tengo, me ha absorbido, que es TikTok, pero véase TikTok, YouTube, me parece más perverso, ¿no?, el tema de los formatos encapsulados de 30 segundos. Y muchas veces pienso ¿qué tanto no estaré escribiendo, qué tanto no estaré creando, qué tantas terapias le estoy regalando a mi psicóloga por pasar tanto tiempo consumiendo, pese a que soy yo misma consciente de esto, ¿no? Y fíjate que tenía por aquí apuntada a la filósofa y politóloga Wendy Brown, que habla del exceso de los estímulos, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas de esto? Yo creo que cualquier persona que nos esté escuchando, para mí lo que más me encantaría es que se quede con esta reflexión, ¿no?, cuando acabe el podcast, que si quiere escuchar luego más episodios de Clásicos con Altura, los escuche, pero si no, que apagues el móvil. Si no es para y lo vuelva a encender, claro, para volver a escuchar un episodio de Clásicos con Altura. Si has llegado al último y no te has escuchado el resto, eso es, te lo perdonaríamos. Pero estamos llenas de estímulos y sin embargo son estímulos tan vacíos, donde no hay donde no hay reflexión, no hay sabiduría. O sea, fíjate, yo echo mucho de menos, y me lo he estado planteando al inicio del pasado septiembre, volver a la universidad, a someterme al calvario del sistema universitario español, en el que se puede convertir un grado universitario muchas veces, por el hecho de decir, quiero tiempo para aburrirme soberanamente sobre un tema, para empaparme sobre un tema y leerme 500 papers, porque, fíjate, puede llegar a ser aburrido, pero siento que por mi profesión, que es la creación de contenido en este momento, me es imposible, ¿no? Tía, ¿qué opinas? Me parece una movida horrible. A ver, yo creo que... O sea, a quien nos esté escuchando... Mira, si te das cuenta, en este momento, tal y como has planteado tú esa reflexión, es una reflexión que, paradójicamente, está sobreestimulada. ¿Por qué? O sea, si te das cuenta, tú has añadido en esa reflexión muchísimos ir a la universidad. Muchísimos pensamientos, muchísimos... Y de pronto la has trasladado, ¿no? Es como esa sobreestimulación a la que vivimos sometidas,
rige nuestra vida hasta el punto de que somos incapaces de argumentar una reflexión sencilla, una pregunta sencilla, sin sobreestimularla. No sé si me entiendes. ¿Me estás insultando, Inés? Inés? No. Todo lo contrario. Quiero que seamos conscientes de la trampa en la que nosotras mismas caemos. Esa sobreestimulación tiene cura. Esa sobreestimulación, la veo complicada, ¿eh? Esa sobreestimulación tiene cura, sí que la tiene. Sobre todo, en nuestro caso me preocupa menos. Vuelvo otra vez a la infancia. Creo que en el caso de los más pequeños y de las más pequeñas, a mí sí que me preocupa especialmente, ¿no? Porque yo no he tenido hijos, no he querido tenerlos. Fue una decisión consciente que tomé junto con mi pareja, pero sí, como he dicho, tengo sobrinos y veo en ellos a esa generación que además de ser incapaz de aburrirse, necesita estar estimulada permanentemente, ¿no? Tú, te pongo un ejemplo, les planteas un paseo como el de la señora Dalloway, ¿no? Por Londres. Y durante ese paseo ellos van a querer hacer 200.000 cosas, desde comprar un helado a montar en una barca en un lago si es que lo hay, pasando por ver un espectáculo de marionetas, por supuesto pedirte el móvil 350 veces, y cuando acabemos ese paseo dirán, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y para qué hemos paseado? No el para qué, porque ni siquiera se detienen en el objetivo. No hay un objetivo, es un rellenar constantemente el estar haciendo cosas, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y creo que eso conduce a algo que es terrorífico, que es la insatisfacción. No sé si a ti te pasa, pero yo lo pensaba la semana pasada, incluso lo reflexioné en mis redes, ¿no? Que había días que de pronto, y sin necesidad de que fueran estos días premenstruales, no. Había días que hay días en los que sin que haya una razón objetiva o más o menos racional o incluso biológica, si quieres, de pronto te levantas y sientes una insatisfacción terrible con tu propia vida, con ese día que vas a afrontar esa jornada, y esa insatisfacción que no sabes de dónde viene y, como digo, no tiene ninguna justificación objetiva aparente, te bloquea, te queda completamente, te paraliza, ¿no? Yo, como digo, lo compartía en mis redes y recibí un montón de comentarios que decían, a mí también me pasa. ¿Por qué estamos tan insatisfechos, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con todo esto que venimos hablando, ¿no? Con esa sobreestimulación a la que estamos sometidos, con esa incapacidad para pararnos a pensar, para detenernos. Le tenemos mucho miedo a nuestra mente, a veces con razón y otras de manera injustificada, ¿no? No somos capaces de estar en una habitación solos o solas, en nuestro caso, con nuestros pensamientos, como podría estar la señora Dalloway paseando, ¿no? Y creo que tenemos que hacer el esfuerzo por llevarlo a cabo y porque de lo contrario acabaremos, no quiero ser catastrofista, pero metiéndonos una cantidad tremenda de piedras en la gabardina. No, yo creo que las piedras de hoy en día son un diazepam. Bueno, ahí ya eso lleva a otra reflexión que iría por otro camino, ¿no? Más allá de que, lógicamente, hay cuestiones de salud mental y enfermedades mentales que requieren un tratamiento psiquiátrico y un tratamiento farmacológico y terapéutico, ¿no? Pero sí que es cierto que abusamos muchísimo de esos fármacos, y que creo que además ha pasado una cosa muy curiosa, ¿no? Fíjate todo lo que nos motiva a hablar Virginia Woolf y la señora Dalloway, pero yo creo que ha pasado una cosa bastante curiosa, y es que somos una sociedad muy de extremos, y hemos pasado de no hablar de salud mental. No se hablaba. Antes de la pandemia la salud mental no se mencionaba. Es que ni siquiera era el elefante en la habitación. Es que ni siquiera estaba, ¿no? Estaba, pero
pero se le ignoraba, no se veía al elefante, ¿no? Y a raíz de la pandemia, y yo creo que también de una instrumentalización a veces un poco perversa de la salud mental, se ha banalizado. Ahora todo el mundo tiene un problema de salud mental. Y no puede ser que hayamos pasado de un extremo al otro, ¿no? Yo creo que también hay que tener mucho cuidado al hablar de salud mental, hay que ser muy precavidos, hay que, siempre que podamos, tratar y hablar con especialistas y, bueno, ser muy conscientes de lo que es un problema de salud mental, ser muy conscientes de lo que es una depresión y que no todo el mundo la tiene, afortunadamente. Ya. Afortunadamente, ¿no? Creo que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de banalizar la salud mental. ¿Sabes el problema que yo creo que yo he ido toda mi vida a psicólogas? Pero el problema que yo veo hoy en día, tanto con la salud mental y precisamente hablando de una autora que sufrió problemas de salud mental, que luego con el tiempo se han intentado ver realmente qué es lo que estaba pasando. Bueno, de hecho, se le habría diagnosticado, según Quentin Bell, incluso llega a argumentar su sobrino, un trastorno bipolar. Pero yo, el problema que veo, y hablando de esta rapidez, de esta hiperestimulación, y habiéndolo vivido en mis propias carnes, ¿no? Y en personas de mi alrededor, es que cuando hay un problema de salud mental, el propio sistema no tiene tiempo. Un factor temporal, ¿no? Pero también hay un factor económico, que es lo que supone atender a terapia. Y te decía antes lo del diazepam, como otro fármaco, porque hoy en día es lo que yo veo, y por ejemplo lo hablábamos aquí cuando estuvo Beatriz Serrano, es esa pildorita que se receta cuando se detecta en un ambiente clínico, pues que hay una depresión o cualquier otro tipo de patología. No hay tiempo. Siento que nos estamos quedando. Yo creo que sin más que tiempo, el problema es que no hay recursos. O sea, ni recursos, ni tiempo. Uno de los grandes dramas del sistema sanitario es iba a decir falta, pero prácticamente ausencia de recursos para tratar la salud mental, ¿no? Aquí, yo creo que sin paños calientes, o sea, si no tienes recursos económicos, no puedes aspirar a ser tratado por un profesional, psicólogo, por una psicóloga, por un psiquiatra, por una psiquiatra. La salud mental en la seguridad social es algo, bueno, pues completamente minoritario y que, en fin, entonces creo que eso es uno de los grandes dramas de ahora mismo por focalizar ahí, ¿no? Del sistema sanitario en nuestro país, ¿no? Que no hay recursos, no hay medios para poder tratar la salud mental y que o tienes un determinado nivel económico y un determinado nivel de vida que te va a permitir llegar a ese profesional que seguramente te recetará la pildorita o no, porque tampoco se puede generalizar. Yo llevo, en fin, desde los 14 años en los que se me diagnosticó una anorexia muy severa, he tratado con profesionales de todo tipo, ¿no? Tanto los que optaban por el tratamiento farmacológico de primeras como los que no, y unos han funcionado, otros no. Es decir, yo creo que también tenemos que ser muy prudentes y muy a la hora de generalizar, ¿no? Y sobre todo en un tema tan delicado, insisto, como es el de la salud mental, ¿no? Pero yo creo que más que un tema de falta de tiempo es un problema de falta de recursos. Tú decías antes este sistema neoliberal, o sea, de neocapitalismo bestial en el que vivimos inmersas y al que vivimos sometidas, que yo creo que, bueno, que también tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Como se nos está acabando el tiempo, antes has mencionado a cómo nos aproximamos al resto de personajes a través de Clarissa, porque no sé si te pasaba, me daba la sensación, dices, claro, es que tienes esta idea de Septimus, de Peter, como Clarissa los percibe en su vida en ese momento, ¿no? Porque entiendo que la percepción, y siempre pasa de las personas que pasan por nuestra vida y se nos cruzan, pues no es lo mismo en el momento en el que le vives que cuando pasan 20, 30...
Bueno, a mí tantos años no me da tiempo a que pase, ¿no? Quiero decir, pero bueno, entiendo que la cosa va cambiando. A mí sí. Sí. Pero te lo comentaba antes fuera de cámaras y no quería terminar hoy este último episodio sin hablar de una de mis historias favoritas que a mí me fascinó cuando fue por mi madre también. Mi madre pues es una persona que, bueno, pues una cultureta, un culo inquieto, como se le quiera llamar, le encanta todo y todo me lo pasa. Una persona fascinante. Un sencillo icono. Bueno, un icono. Sí. La teoría de los espejos. No me voy a poner purista, yo lo que siento es que al final, pues, y decía, es que esto es lo que me decía mi Sony, que tú ves en los demás muchas partes inconscientes muchas veces que habitan y viven en ti, ¿no? Y yo leyendo a Virginia decía, puedo pensar en personajes en mi vida que cumplan con esta misma teoría que yo percibo que se cumple en Clarissa, ¿no? Peter es ese amor idealizado, que nunca llega. Séptimos es el trauma, ¿no? Porque... Y el miedo a ti misma también. Quien esté libre de trauma. Sobre todo el miedo a ti misma. Y yo creo que eso es una reflexión importantísima en la señora Dalloway, porque Clarissa no llega nunca a conocer a Septimus y tiene... sin hacer grandes spoilers, la noticia de la... ¿Lo contamos? Sí. ¿Sí? O sea, creo que hay ciertos libros que te los lees por el gusto y el lujo de... ¿Dices por hacer un spoiler o por hablar de la palabra? No, por hacer el spoiler. No. A ver, espera, equipo, ¿hacemos spoiler a nuestras amigas? Sí. Spoiler, chicas, leeros los libros. Venga, Inés. Pues Clarissa se entera de la muerte, del suicidio de Septimus a través de una de las personas que va a la fiesta y que lo comenta, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas por las que Clarissa se siente tan conectada con Septimus, que es un soldado británico que ha vuelto de la que estuvo en la guerra y que sufre ese estrés postraumático que, como digo, en ese momento no se había definido, no existía, y sin embargo Virginia Woolf lo nombra y por tanto hace que exista. Qué maravilloso, ¿no? Nombrar las cosas para que existan, o cómo nos damos cuenta de que las cosas existen cuando se nombran, cuando se cuentan, cuando se escribe sobre ellas. Como digo, Clarissa se siente conectada con él por esos problemas de salud mental. Otra vez, la salud mental que ve en él y que ella reconoce como suyos propios, ¿no? La depresión, el miedo a la soledad, el miedo al futuro. También tenemos que pensar que cuando Virginia Woolf escribe La señora Dalloway, lo publica en 1925, ya ha tenido lugar la Primera Guerra Mundial y es un mundo de una incertidumbre grande, ¿no? Y el miedo al futuro, yo creo que fue algo que siempre condicionó a la generación de Virginia Woolf, que luego además tuvieron que sufrir la Segunda Guerra Mundial en Londres, los bombardeos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es alucinante para mí cómo Virginia Woolf logra conectar a estos dos personajes sin que se conozcan y sin que sepamos nada de Septimus a través de lo que tú dices, ¿no? De esa teoría del espejo, podríamos incluso hablar de las neuronas espejo, lo que nos daría para mucho más, o de la sinestesia tacto espejo, que eso ya te dejaría muerta. Tía, ya te has pasado. Esto da para otro episodio. Arribísima. Esto da para otro episodio. Pero bueno, y como digo, es increíble la capacidad. Te he cortado y vas a hablar de otro personaje y yo de pronto has dicho Septimus. Es que Septimus es como maravilloso. Además, en la película es... Bueno, en la película de Las Horas es como la decadencia máxima. De todos modos, lo que hizo Michael Cunningham con Las Horas fue otro milagro. O sea, porque atreverse, y otra vez vuelve el verbo atreverse al que me he referido al hablar de lo que Virginia Woolf hizo con la señora Dalloway, digamos que reinterpretar una obra maestra como es la señora Dalloway y hacerlo del modo que lo hizo Michael Cunningham,
es increíble. O sea, la novela es maravillosa y la película es estupenda, con Meryl Streep y Ed Harris, y esa escena terrible de cuando abre la puerta y os tenéis que leer el libro y veros la película. Bueno, hablando de milagros, que es una palabra pues muy bíblica, en verdad, que se ha repetido bastante en este episodio. Hija, milagro es que estemos tú y yo aquí sentadas con esta habitación tan cargada de Virginia Woolf. Con esta habitación tan propia y sin embargo compartida. Ya. Sí, y además una habitación que, bueno, pues me va a dar mucha pena dejar porque es el último episodio de la temporada y no sé en qué fase del ciclo menstrual estaré yo ya para sentir que las lágrimas se me quedan en los ojos pero no se atreven a salir. Te iba yo a preguntar, ¿hay algo que nos hayamos dejado en el tintero? Yo creo que no. Que no dé para otro episodio, pero sí para cerrar este. Yo creo que no, yo creo que hemos tratado, sobre todo nos hemos dejado llevar, que es una cosa que define muy bien la señora Dalloway, ¿no? Yo creo que nos hemos dejado llevar por un libro maravilloso que, como hemos comprobado, visto y experimentado, te permite hablar de multitud de temas, algunos de los cuales seguramente no estaban ni en el guión. Bueno, eso nunca lo sabrás. Bueno, Virginia Woolf va a ser el broche de este podcast Clásicos con Altura, pero el broche de este episodio no va a terminar aquí porque te voy a hacer nuestro tradicional test literario express. Es muy sencillo. Yo te doy una frase, un comienzo, y tú me la tienes que completar con lo primero que se te venga a la cabeza. O sea, aquí el flujo de conciencia, sincericidios. Eso es un poco freudiano esto, ¿no? Sí. No, luego aquí tengo un simpático psicólogo que va a procesar. ¿Dónde está el diván luego? O a Toñi Moreno, que te dice, eres una persona maravillosa. Fantástico. Entre Freud o Toñi Moreno, no sabemos quién está por aquí. Me quedo con Freud. Bueno. Comenzamos. Virginia Woolf es... una diva. Wow. La señora Dalloway en una sola palabra. Paseo. El clásico que no has podido terminar de leer. Ulises. Evidentemente. El clásico que siempre regales. La señora Dalloway. Sí. Sí. ¿Y el que te llevarías a una isla desierta? Madame Bovary. Ay, Madame Bovary. Pues muchísimas gracias, de verdad. Estoy súper contenta de que hayas venido, de verdad. Te admiramos muchísimo. Y nada, cuando en 100 años estés en los anales de la historia, pues que me pongan ahí en una simpática nota en el cuadro de texto. Oye, yo creo que más que 100, ¿por qué no aspiramos a dentro de un año? No, que hay que estar muertas. Yo tengo que estar muerta. Escúchame, en este podcast hablamos de gente muerta. Pero vamos a ver. Inés, asúmelo. No puede ser. Yo tengo que estar no lo muerta. Vamos a vivir. Sí. Y suficiente que estás experimentando el éxito en vida. O sea... Ya. El otro día una amiga me dijo, Inés, tú has conseguido cosas a pesar de ti misma. Imagínate. Wow, esa simpática amiga se escuchará este capítulo y espero que nos deje una buena review. Pues muchísimas gracias, Un placer, me lo he pasado muy bien y pues eso, que sigamos leyendo a Virginia Woolf y a todos estos clásicos que son tan actuales y que nos hablan de cosas que nos pasan y que nos van a seguir pasando. Y a vosotras, Caris, mil gracias por asomaros con nosotras al balcón de la señora Dalloway. Y con esto cerramos esta primera temporada de Clásicos con Altura. 10 episodios que han sostenido el mismo espíritu con el que nacimos. Demostrar que los clásicos no son reliquias del pasado, que también, sino brújulas que todavía nos orientan en el presente. Así que, en nombre de la literatura, de Woolf, de Bronte, de Fitzgerald y de una larga lista de extraordinarias escritoras y escritores, hemos reído, nos hemos confesado y, sobre todo, hemos disfrutado juntas. Así que gracias a todo el equipo de Alma Editorial por confiar en mí con este proyecto que es un sueño, a Ecos Media por sostener cada episodio con mucha ternura, paciencia y un enorme esfuerzo, y a vosotras, gracias de corazón por asomaros conmigo a estas páginas y por hacer pues de este proyecto un lugar de encuentro, de curiosidad y de vida. Porque, como decía nuestra Virginia, la vida no siempre se mide en horas ni en calendarios, sino en la intensidad
con la que una la vive. Y yo me llevo la certeza de que en cada episodio hemos creado juntas un pequeño universo al que siempre podréis regresar. Nos escuchamos en la próxima temporada de Clásicos con Altura y que deciros, hasta pronto. Cuidad de vuestro tiempo, de vuestras lecturas y sobre todo de vosotras mismas. Y ahora sí que sí, ¡besitos!